Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Nueva vez. A propósito de Fiona, hoy vamos a hablar de ciclones, huracanes, tornados, de esos fenómenos naturales y sociedad. Seres humanos en la sociedad y fenómenos naturales. Los fenómenos naturales no son selectivos. El impacto que tienen sobre la sociedad no lo determinan esos fenómenos. No seleccionan daños para esta clase, daños para esta clase, no seleccionan. Impactan la sociedad. Es en la sociedad donde se da el fenómeno de las desigualdades, de los impactos diferentes, de los daños y grandes daños para unos, unas, muchos, muchas, y muy poco, casi nada, para otros. Generalmente las mayorías sociales, trabajadores, trabajadoras, seres empobrecidos, excluidos, trabajadores por cuenta propia, protagonistas de esa economía informal de pequeños negocios, son los grandes perjudicados. Y hay que decir que los ciclones, y Fiona no es la excepción, son atrevidos porque sacan a flote las grandes injusticias de estas sociedades y no son culpables de lo que le pasa a la gente, sino que el impacto sobre uno tiene que ver con la fragilidad, la vulnerabilidad de determinadas clases sociales, grupos sociales, sectores, y eso tiene una clara explicación de carácter material. ¿Cuántas viviendas inhabitables hay en la República Dominicana? ¿Cuál es el déficit de vivienda entre inhabitable e inexistente? Porque una parte de la gente vive apiñado. 1.200.000, dicen los datos. Vamos a tener pronto datos más recientes, ¿no?, de todo eso. Casucha de tartalada, el reparto del territorio para habitar, para trabajar. Es muy difícil, es muy poco el daño que le puede hacer un ciclón a las grandes mansiones, a las grandes empresas, que además están totalmente aseguradas. Pasa el huracán y bueno, se reponen fácilmente. Pero cuando arrasan los barrios, inundan las casas, dañan los colchones, las camas, o salen por ahí con la corriente de agua a la nevera, la estufa, la estufita, la neverita, la ropa, queda la gente desamparada totalmente. Eso tiene que ver con la diferencia de clase, con la existencia de grupos de poder que explotan, que excluyen, que empobrecen a una gran parte de la sociedad, mientras otros tienen todas las garantías, y pasa hasta con el estado físico. Mucha gente desnutrida, muchas enfermedades que sobre todo golpean a los sectores más empobrecidos, que no tienen incluso muchas veces cómo sanarse. El caso de los niños de la calle, de las niñas de las calles, los pequeños agricultores, cuando se le va toda la cosecha, no es lo mismo. Son realidades sociales totalmente distintas. Y eso explica lo que está pasando en una gran parte del este del país. Cómo a pesar de todo lo que se habla aquí,
desde las pasarelas de la mercadología. La realidad es que es una sociedad con grandes dificultades, con altos niveles de pobreza y de pobreza extrema, con grandes déficits de vivienda, en zonas realmente inhabitables porque el reparto del territorio es totalmente desigual. Las zonas de alto riesgo, de mediano riesgo, son para los pobres, los muy pobres, los sectores medios más o menos empobrecidos, mientras otros disfrutan de todas las garantías, de todas las seguridades, ¿no? En el transporte, absolutamente en todo, absolutamente en todo. Hay una gran fragilidad y una gran parte de la sociedad. Y las consecuencias de esos fenómenos naturales son más penuria, más sufrimiento, más empobrecimiento. No pasa así con las élites sociales, con las élites capitalistas. Los ricos tienen una capacidad propia, autodefensiva, en el tipo de estructuras generalmente construidas con las reglas de juego frente a terremotos, frente a ciclones, a huracanes. Por demás también, como les decía, totalmente asegurada, les responden los daños, pasa con los vehículos. Unos pocos con mucho, y la mayoría con poco o casi nada. Entonces, bueno, a los pobres, ¿qué le queda después que el ciclón arrasa? Como está pasando ahora. Bueno, el tema del asistencialismo del Estado. Un asistencialismo precario, usado políticamente. Usted ve que, bueno, aquí va a ayudar un poquito, no que se crean que mucho, va a ayudar un poquito el hecho de que el presidente Abinader, mejor dicho, el gobernador de Colonia, está en campaña reeleccionista, febril, utilizando todo el figureo posible y todo el poder del Estado y los recursos del Estado y de la clase dominante que le apoya o la parte de la clase dominante que lo apoya para reelegirse. Y necesita, entrando ya a un año, ya de hecho es un año preelectoral, dar cuantas demostraciones, no importa cuántas promesas haga, muchísimas están incumplidas desde el inicio, pero bueno, así se maneja la situación. El drama, la tragedia de la gente empobrecida y cómo todo tiene que ver con esa diferencia de clase, con esas desigualdades, absolutamente todo. Hay una sobreprotección para uno y una situación de indefección, de debilidad protectora, podemos decir, de una gran parte de la sociedad. Y periódicamente esto estalla, se muestra, pero la dinámica es constante en el sentido de cada vez más desigualdades, cada vez más necesidades, porque las necesidades crecen más allá de las políticas dirigidas a satisfacerlas, de la política de Estado, y los problemas se agigantan, se agrandan, porque además surgen también nuevas necesidades, o el sistema crea necesidades ficticias y banales para forzar a la gente a competir en ese terreno, deteriorándose cosas ya mucho más fundamentales, como pasa en la sociedad dominicana. Pausamos. Cuidado, tiro